Segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 14, dice así la palabra: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Bueno, vamos a tocar este versículo 14, como dice: exhórtales delante del Señor. Recuérdales esto y exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabra. Primeramente tenemos que entender a quién se lo está diciendo. Se lo está diciendo a Timoteo. Pablo le manda a Timoteo, y recordemos que le está dando un mandato para que les diga a quién le va a decir. Recordemos que Timoteo es el obispo, pastor, en la iglesia de Éfeso. Entonces vemos que en la iglesia de Éfeso, si nos fijamos en el mensaje o en la lectura de esa epístola, vamos a ver que habla mucho de la resurrección, que enfatiza en la resurrección, en el ministerio de Cristo, y como en este sentido dice, le recuerda acá que no contiendan sobre palabras. Esta contienda sobre palabras siempre se daban con los judíos. Judíos puede ser, yo lo tomo en este sentido, ¿no? Porque si había una mezcla y una visita, estoy tomando en el sentido que, por ejemplo, ustedes se van a Hechos 21, Pablo cuando visita a Santiago, bueno, Santiago le dice: mira, se oye de ti que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a que apostaten de Moisés. Entonces que no sigan a Moisés, que no sigan cumpliendo la ley de Moisés, a los judíos que están entre los gentiles. Entonces dice, yo te recomiendo que tomes a 4 varones, dice algo así, dice que se van a consagrar, paga sus gastos, y la gente cuando vea esto no dice, no, o sea, como que no va a tener en cuenta esos dichos, ¿no? Bueno, la cuestión es que lo hace Pablo, pero cuando los judíos ven a Pablo, los judíos, y mismo Jacobo lo dice que, sí, Santiago lo está diciendo, que son muy celosos de la ley, son creyentes pero son muy celosos de la ley. Y dice que lo tomaron a Pablo cuando lo vieron y lo llevaron afuera, lo golpearon, lo sacaron los guardias de la ciudad, ¿no? Pero lo golpearon, lo maltrataron, lo querían matar directamente, y dice, cuando lo tomaron los guardias, dice: muera este hombre, muera porque está enseñando contra nuestro pueblo, contra la ley, bueno, contra nuestras leyes, dice. Entonces, en este sentido vemos que eran unos opositores tenaces, vamos a decir, no solamente era con el fariseo la contienda, que en otros lados tal vez están, pero en las costumbres judías, los judíos siempre fueron muy celosos, y ahí podés tomar de las dos clases: el que está el judío de fariseo, farisente, y el judaizante, en el sentido que sigue la ley de Moisés aunque es creyente, pero son muy ortodoxos, son muy cerrados. Y después también estaban las persecuciones de parte de los gentiles. Vamos a verlo también, por ejemplo, cuando Pablo habla sobre la idolatría de Diana de los Efesios, ¿no? Entonces vemos que el pueblo mismo, dice que había un fabricante que se llamaba Demetrio, ¿puede ser? Demetrio, entonces, bueno, empieza a ser que era artífice, un fabricante de esos templecillos. Entonces promueve una persecución también contra Pablo, vemos tumulto en el pueblo, encarcelamiento, vemos que siempre habían opositores, tanto puede ser judío de parte de los fariseos, los judaizantes que creían, y también estaban los otros, en el sentido de los gentiles, ¿no? Pero había una mezcla de todo esto, y vemos que todo por la causa de Cristo. Vemos también en otro caso cuando dice que predicaban y, bueno, hubo tumulto de algunos judíos porque veían que muchos aceptaban, y después fueron a predicar a otra parte donde había judíos y ellos aceptaron o investigaron por la escritura, dice, y estos judíos eran más nobles, dice, que los otros, o sea que aceptaron, creyeron. Entonces había una persecución en sí, como lo vemos acá, y entonces acá le recuerda Pablo a Timoteo: recuérdales esto, exhórtales, le dice a la iglesia que está en Éfeso, delante del Señor que no contiendan sobre palabra, porque esa es la contención, y dice, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición para los oyentes. Entonces vemos, dice, para nada aprovecha.
Entonces esto me lleva a 1 Timoteo 6, 4, 1 Timoteo 6, 4, dice así la palabra de Dios. Desde el 3 vamos a leer. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres privados de entendimiento y privados de la verdad. Y dice, bueno, hasta ahí vamos a ver. Vemos cómo justamente lo que produce es la contienda, ¿no? Entonces la contienda es para perdición del que está escuchando, dice, del oyente. No genera salvación porque genera solamente contienda, genera pelea. Y ese era el clima en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo. Vemos que una discusión en sí, una discusión, nunca llega a buen puerto porque el que está escuchando se altera, ¿no? Se altera y al final ve tu defecto, ve el defecto del otro, que están discutiendo, están peleando, cuando deberíamos guardar santidad, espíritu reposado, pero sin embargo ver la necesidad en nuestras discusiones. Una discusión nunca va a generar, o sea, cuando te prendés, porque el otro ya tiene un espíritu contencioso. Y más, si vos te sumás, y justo me viene como anillo al dedo lo que le había contado hoy a Alejandra. Hay una fábula, algo así que cuentan, que está el burro y por otro lado está el tigre. Esto me viene bien. Por el otro lado está el tigre. Y el burro dice que el pasto es azul. Y el tigre dice que el pasto es verde. Le dice, no seas tonto, si el pasto es verde. No, el pasto es azul, le dice el burro. No, el pasto es verde, el pasto es azul. Entonces van al rey de la selva. El rey de la selva, el león, bueno, le hacen la consulta y le dice el burro, ¿es verdad, dice, que el pasto es azul? Sí, le dice, el pasto es azul. Entonces, este rey de la selva le da un castigo al tigre. Y el tigre, cuando se va el burro, se va contento y el pasto es azul y yo tenía razón, se va contento. Pero queda el tigre y le preguntó por qué lo había castigado y por qué había dicho que el pasto era azul si el pasto es verde. Y le dice, bueno, el pasto es verde, tenés razón, pero te castigué, ¿por qué? Porque vos, siendo un animal inteligente y fuerte, te pusiste a discutir con un burro. Bueno, ese es el tema. Cuando uno está cerrado no hay que discutir. Entonces vemos que en esa fábula nos enseña una verdad y muchas veces esa contienda sobre palabras, sobre querer tener razón, muchas veces genera solamente perdición de los oyentes porque no saca nada productivo, porque se ve un clima de pelea, un clima de discusión, entonces no llega a buen puerto. Entonces esto Pablo le enfatiza, ustedes quieren contener sobre palabras, y cuando ellos están cerrados, cuando ellos no piden perdón, no lo van a entender. Cuando no reconocen el pecado, los judíos no van a reconocer que solamente en Jesucristo hay salvación. Esto es lo que quería enseñar acá Pablo. Y dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones de palabras, delira, nada sabe, acerca de palabras de las cuales nacen envidia y contiendas, dice, no, de las cuales nacen envidia, malas sospechas, disputas necias, peleas tontas, dice, de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, porque no puede entender. Cuando uno está privado de la verdad, le tiene que enseñar el Señor. Entonces uno puede dar la palabra, pero cuando no quiere entender, se corta ahí. Después el Señor te va a pedirle nomás la dirección, pedirle solamente que te enseñe, y solamente ahí vas a poder ver bien que realmente cómo te quiere enseñar el Señor, cómo es. Porque cuando nos cerramos nuestro pensamiento, lo más lógico es que va a generar una discusión, se genera el ofuscamiento, el malestar, el querer acusar. Muchas veces las discusiones se van por las ramas, se saca del origen con tal de ganar una discusión te va por las ramas, ¿no? Esas son las cosas que pasan. Y dice acá la palabra en 2 Timoteo 2:23, 2 Timoteo 2:23, tal vez todos se creyeran tigre, ¿no? Pero esa es otra historia. 2 Timoteo 2:23
dice así la palabra, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercado. Rechaza, dice, los razonamientos necios e ignorantes. Estos razonamientos en cuanto a la ley, en cuanto a la palabra de la ley. Necios e ignorantes, o sea que no conocen, hombres privados de conocimiento, le dice a los que defienden la ley, privados de la verdad. Entonces dice acá, rechaza eso, evita, dicen en la otra palabra, ¿no? Razonamientos tontos e ignorantes, sabiendo que producen altercados, traen peleas, traen discusiones. Entonces eso es lo que se producía en el pueblo de Dios, entre los que defendían la parte de la ley y entre los que defendían el mensaje de Jesucristo, la fe en Jesucristo, que ya estaba todo consumado, que no necesitamos seguir ya la ley de Moisés, o al menos los judíos no necesitaban cumplirla. Dice una palabra, sabemos que lo que la ley dice, lo dice para el judío, no para el gentil, pero ahí no está diciendo solamente el judío tiene que seguir cumpliendo la ley y el gentil no puede, o sea, no tendría que cumplirlo, sino que está diciendo, lo dijo y cayó en condenación porque en cuanto al conocimiento de la ley nadie se va a salvar, no te va a dar salvación, no te va a dar la liberación de tu alma. Entonces le está diciendo, eso ya terminó. Entonces ahí tenemos que pedir discernimiento para que nos vaya acomodando la palabra de a poquito el Señor. Entonces, cuando vos tenés la idea clara, va armando todo el rompecabezas, todo el combo, entonces se te van a aclarar los mensajes, se te van a abrir los pensamientos y te vas a dar cuenta que cuando enseña el Señor hay una convicción en cuanto a la verdad, como, bueno, en la semana que viene voy a enseñar un poquito eso de Himeneo y Fileto. Gracias a Dios le pedí al Señor discernimiento en esto, porque no quiero hablar solamente algo suelto, algo rebuscado, sino que apenas me senté, ya me vino un versículo con cual confirmarlo y eso me trae mucho contentamiento, el poder saber que viene la revelación de parte del Señor y no hablar solamente con conjeturas. Siempre se habla de Himeneo y Fileto y nadie sabe a ciencia cierta quiénes fueron, qué promovían. Muchos hablan sobre el gnosticismo y en realidad la Biblia nunca habla sobre el gnosticismo, pero bueno, en ese tiempo dice que eran muy promovidos, pero el gnosticismo tal vez estaba metido también entre los judíos, eso puede llegar a pasar. Pero las ideas que promovía el gnosticismo, del renacimiento espiritual y todo interior, bueno, pero la cuestión es que como es todo rebuscado y suelto y no se saben sobre esos hombres, y yo lo ponía que eran defensores de la ley, eso sí, defensores de la ley, defensores en este caso de la ley mosaica, para seguir cumpliéndola. Entonces, entendiendo esto y viniendo sobre el hilo de todo el contexto que se está hablando, yo decía, no tiene nada que ver con lo que se está diciendo y bueno, para la próxima semana vamos a tocar ese mensaje, ya más o menos tengo abordados los versículos, lo terminamos de redondear para encontrar un sentido en ese versículo que dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Cada uno tiene su punto de vista, pero para mí es todo rebuscado igual, porque ninguno tiene una ciencia cierta de lo que dicen, pero gracias a Dios se me abrió en esa parte y estoy contento por eso, estoy contento porque uno no mereciendo la revelación y tal vez otra persona tienen una aplicación de estudio mucho más horas, mucho más tiempo con la Biblia, pero vemos que este conocimiento viene de Dios y no se trata mucho de libros, sí hay un estudio, pero después te tiene que abrir la cabeza el Señor, esa es la verdad. Y dice acá la palabra, Tito 3:9, dice así la palabra, pero evita controversias necias, genealogías y contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Vemos acá la palabra, evita, dice controversia o discusiones. Acerca de genealogías interminables en la otra versión, dice, ¿verdad? Contienda y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Entonces la discusión, ¿por qué se dice discusión o controversia? Porque cada uno presenta su parte. Entonces, presentando una postura y presentando el otro, si uno no quiere ceder, está claro que no va a llegar a buen puerto nada, porque no quieren saber de la verdad. Entonces, presentan para discutir nomás, y esta es la ley que en ese tiempo se defendía mucho, ¿no? Y había un estudio, claro, una formación, pero tenían sabiduría de hombre.
y no la sabiduría de Dios, no le era revelado. Entonces le dice, controversia acerca de genealogías y contienda y discusiones acerca de la ley que son sin provecho y sin valor. ¿Por qué? ¿Qué les dejaba? Solamente dudas te podían imponer, un poco de levadura leuda toda la masa, dice. Y tal vez si vos no estás fuerte en el tema de la palabra de Jesucristo, de su resurrección, es lo más seguro que te contamine. Y hay muchos que siguen diciendo que mayoritariamente los que promueven mucho de las costumbres judías te dicen, no, Pablo nunca habló que se debería dejar de cumplir la ley, y defiende alguna postura, algunas partes, pero en otro lado está totalmente en controversia o en oposición a la palabra de lo que Pablo predica. Totalmente uno se tiene que alejar de la ley, porque justamente cuando dice la palabra que para los gentiles, a ver, nosotros somos gentiles la mayoría, dejáselo para los judíos en todo caso, pero ni aún para los judíos, porque la ley ya terminó, la ley ya pasó. Entonces todo eso era sombra y figura de lo que había de manifestarse. Y Pablo mismo dice a Pedro, si tú, siendo judío, vive como gentil, ¿por qué? Dice, arrastras a los gentiles a vivir una costumbre de judío. Entonces la mayoría de los judaizantes o los que conocen muchas costumbres judías promueven esto y están arrastrando al judaísmo otra vez. Entonces están sacando la verdad en Jesucristo. Entonces ahí empieza a leudar. Entonces un poco de levadura leuda toda la masa, hay mistura, entonces sigue unas costumbres, unas tradiciones que van alejando de la fe en Jesucristo. Entonces ahí es cuando entran los bautismos, entra la Santa Cena, entran el privarse de comer cerdo y todas esas purificaciones naturales, pero que no purifican el alma. Amén. Porque esto solamente es el arrepentimiento de pecado el que va a producir la purificación del alma. Dice así la palabra, 2:15, dice, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Entonces vemos acá la palabra, ¿cómo lo dice? Un obrero aprobado. Entonces Dios necesita ¿qué? Necesita una persona, un obrero apto para hacer bien su trabajo y que no pases vergüenza. Que no seas avergonzado en este caso. Dice, como en otra versión dice así, usar bien la palabra, o sea, yo lo estoy explicando, anoto la explicación, usar bien la palabra es aplicar el sacrificio de Cristo en todo y no quedarse solamente con la figura. Esto lo explico yo en mi discernimiento, lo anoto para que no se me olvide. Entonces, vemos que eso es usar bien la palabra. Entonces, esas clases de obreros es la que necesita el Señor. Lo leo otra vez porque muchas veces tenemos en desinterés la palabra, el aprender la palabra, dice procura con diligencia. ¿Con diligencia qué está diciendo? Rapidez, rápidamente. Entonces, para eso tenemos que tener instrucción, estudio, lectura y tenemos que abocarnos a eso. No podemos perder el tiempo, dijo Pablo, redimiendo el tiempo. Entonces, esto es lo que tenemos que ganar tiempo en nuestra vida. Presentarte como un obrero que hace bien su trabajo. Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, aplicar el sacrificio de Cristo, que ya hay perdón en el sacrificio de Cristo, que está todo el perdón, que no necesitamos figuras, que no necesitamos rituales, ritos judaicos. Entonces, esto es lo que nos va a llevar a la fe en el sacrificio. Pedir perdón es eso, para tener la confianza. Entonces, despojarse o dejar atrás el judaísmo, dejar atrás esos ritos, esas figuras. Y lo que está por delante, ¿cuál es? Prosigo a la meta, dice Pablo. Prosigo a la meta. Entonces, ¿qué es llegar a la meta o proseguir o alcanzar la meta? Es justamente alcanzar el conocimiento que la liberación está en Cristo y a partir de ahí también alcanza, o sea, la salvación, porque esto habla de salvación, pero seguimos o proseguimos y alcanzamos esa meta y esa seguridad. ¿Pero por qué viene? Por el conocimiento. Si no hay conocimiento, no vas a tener convicción, entonces no vas a caminar hacia la meta, porque vas a caminar ¿hacia dónde? Para atrás, no mirando lo que queda atrás, dice Pablo. ¿Y qué quedaba atrás? La vida de la ley, la vida de la ley que tenía. En cuanto a la ley, dice, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley fariseo, va exhibiendo todos sus pergaminos, pero eso queda atrás. ¿Cuántas cosas eran ganancia para mí?
la tengo por basura, dice. Entonces, extendiéndome hacia la meta, lo que está adelante. Y lo que estaba adelante era Jesucristo. Un antes y un después divide ahí en su vida Pablo. Y vemos acá la palabra en 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6. Dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vemos, nutrido. Un buen ministro, ¿cómo tiene que ser? Nutrido de la palabra de la fe. ¿La fe en qué? La fe en Jesucristo, en su sacrificio, que nos dio liberación del pecado en ese sacrificio. Entonces, Cristo murió y resucitó por nosotros. Entonces, nos dio la victoria en la cruz. Entonces, esa cruz que tenemos que tener, tenemos que tomar, como mostraba ayer en la figura. Tenemos que crucificar, o sea, morir a nuestro pecado para resucitar. Entonces, siempre para obtener perdón de pecados, ¿qué tiene que haber? Arrepentimiento para perdón de pecados. Siempre para recibir el perdón, ¿qué tiene que haber? Arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Entonces, ¿por qué se enseña? No, Cristo te perdonó, no tenés que pedir perdón. Cuando te dice arrepentite para que te perdone los pecados. Y tal vez te dice, no, pero eso fue una sola vez. No, todo el tiempo está alto el perdón. Porque cuando yo me siento mal, ¿qué necesitas? ¿No necesitas el perdón? ¿La liberación? Entonces, cuando estás opresionado, cargado, cuando te dice, por ejemplo, te dicen, pero Cristo te perdona en la cruz. Sí, te mostró dónde te perdonó. Pero, ¿cómo dice Pablo? Echa mano a la vida eterna. Entonces, ahí vamos a la cruz, vamos al sacrificio, vamos a pedir perdón siempre que lo necesitamos, para que en ese arrepentimiento haya perdón de pecado. Si vos no te arrepentís de un nuevo pecado en que estás, ¿cómo vas a ser libertado? Porque los pecados se renuevan como tropa de relevo. Y así también se tendría que relevar el perdón en nosotros. Y nosotros, perdóname. Cuando hay pecado, cuando descubrí un pecado, Señor, libertame de este pecado. La opresión, la carga. ¿O acaso, por qué viene la opresión y la carga? Yo pregunto a los creyentes que contienden contra el perdón. Cuando te sentís mal, ¿por qué causa? ¿Acaso Dios simplemente, ay no, tengo lucha contra Satanás? Sí, ya sé que tenés lucha, pero ¿qué te está haciendo sentir mal? Y cuando te sentís mal, ¿no acudís a su perdón? ¿No le pedís perdón ahí? Señor, libertame, Señor, necesito tu perdón, tu liberación. Me está haciendo sentir mal esto, lo otro. ¿Y por qué viene? Por causa de la incredulidad de la palabra. Porque cuando estás opresionado, cuando estás desesperado, es porque no crees. Y eso es origen nuestro, es parte de nuestra naturaleza. El reconocer cuando nos sentimos mal es porque estamos afligidos, angustiados, es porque no creo que ese sacrificio pueda libertarme. Y ahí es cuando tengo que pedir perdón y hacer hincapié en esto. Y dice acá la palabra, cuando dice nutrido, mucha nutriente, que quiere decir fortalecido en la palabra de la fe. Entonces ese es el buen ministro. Un ministro que no tiene mucha palabra no es buen ministro y no va a cumplir muy bien su trabajo. A ver, ¿vos qué vas a contratar? ¿A quién le vas a tener más confianza para hacer un trabajo? ¿Una persona que hizo 2 trabajos? Vamos a poner de albañilería 2 trabajos, o el que hizo 200 trabajos. El que hizo 200 tiene más experiencia, sabe más, por experiencia sabe más. Entonces, así también, en el conocimiento de la palabra es lo mismo. En el conocimiento de la palabra, el que sabe más es el que justamente va a promover o va a tener mayor confianza en el sacrificio de Cristo. Dice en 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6 dice así la palabra: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Vemos acá la palabra. Hablamos sabiduría, hablamos conocimiento entre los que han alcanzado la madurez. ¿Madurez qué? Madurez en cuanto a la fe. Los que han sido renacidos. Esto está diciendo, los que tienen fe en el sacrificio de Cristo, en Cristo mismo. Y dice, sabiduría no de este siglo, dice, no de este mundo, o no de este tiempo, o no de la ley, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. O en otra versión dice que van pasando. A ver, ¿quiénes son los príncipes de este siglo?
¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo me lo afirmás? Bueno, vamos a Hechos. Hechos 23:12 en adelante. Dice así la palabra. Acá confirmamos. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Esto le mandó a golpear a Pablo. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Los príncipes quién eran? Los fariseos. Vemos acá la palabra sacerdotes, eso, príncipe. Los que gobernaban en cuanto acá eran entre saduceos y fariseos. Y vemos que eran sacerdotes en sí. Entonces dice acá la palabra, volviendo a 1 Corintios 2:6, dice: sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, ni de los judíos que estaban enseñando, los sacerdotes, los fariseos y los saduceos que estaban enseñando la ley. Vemos acá la palabra, que perecen, o sea, que mueren, pero en otra versión dice más exacto, que van pasando. O sea, esto pasa, la ley pasa, ya está. Y eso dice acá la palabra, acá en el 7, perdón, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, dice, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para gloria nuestra. Vemos acá la palabra sabiduría oculta, misterio oculto. Grande es este misterio, dice en 1 Timoteo, creo, 3:16, dice: Cristo fue manifestado en carne y va, El misterio oculto de los tiempos, dice. Hablamos esa sabiduría, el misterio oculto, sabiduría oculta, conocimiento oculto, la cual Dios predestinó de los siglos para nuestra gloria. Entonces, eso ya estaba planeado. La muerte y la resurrección de Jesucristo, en donde obtenemos perdón de pecado para llevarnos a la salvación o a la gloria. Y dice así la palabra, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Lo vuelvo a reiterar. ¿Quiénes? Eran los sacerdotes. Porque si lo hubieran conocido, nunca le hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿A quién se refieren? A los judíos, los sacerdotes. Vemos, no lo hubieran mandado a crucificar. Si lo hubieran conocido, no conocieron. Estaban tapados. Dios cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciese la luz del Evangelio. Vemos acá la palabra como lo muestra claramente. Y dice: antes bien, dice en el 9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vemos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, o sea, no era revelado, ni han subido al corazón del hombre, o sea, Dios no habitaba en la mente del ser humano, Dios no habitaba con el ser humano, Dios no estaba en la vida del ser humano, no era tiempo todavía, pero ahora, dice, se ha preparado, dice, son las que Dios ha preparado para que los que le aman, los que creen, los que tienen fe en el Cristo. Entonces, esto está mostrando el misterio oculto, cómo se había revelado, cómo se había manifestado. Entonces, dice así la palabra también en 2:16, vamos ahora a 2:16 de 2 de Timoteo, pasemos ahí, dice así la palabra: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más, ¿a dónde? A la impiedad, a la incredulidad. Entonces, vemos, si tenían la fe en la ley, no iban a tener la fe en el sacrificio de Cristo, porque no era suficiente el sacrificio de Cristo para ellos. Vemos en Hechos 15, creo que está, cuando le dice esto, escuchen. Le dice que había muchos judíos, dice, a la cual no mandaron,
que dice que enseñaban a, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto es lo que enseñaban. Y ustedes fíjense que esta palabrería profana está hablando no de otras religiones, acá está hablando directamente de la ley, trae todo el hilo sobre la ley de los judíos. Puede haber mistura en otras cosas, puede haber, eso lo necesito investigar un poquito, pero yo estoy convencido de que acá no va a entrar como dicen, que uno enseñaban de ángeles, otros enseñaban así, asá, y empiezan con esas cosas que filosofía de los griegos, no empiezan por la contención, era la ley y Cristo. Eso. Y como viene sobre el hilo de esa palabra, y entendiendo también que en ningún lado, yo al menos no encontré o no encuentro, pero sería cuestión de investigar un poquito más, esto lo dejo para el próximo mensaje, por eso, en cuanto a que los gnósticos entraron en la iglesia. Los gnósticos hablan de un renacimiento espiritual. Y vemos que si vos te vas en Mineo y Fileto, lo adelanto un poquito al tema. En Mineo y Fileto se dicen que eran dos gnósticos, maestros gnósticos, que promovían el renacimiento espiritual y negaban la resurrección física. Pero Pablo lo enseña en todas las palabras. Hechos 15 sería ¿un qué? Un gnóstico Pablo. Lo enseña así. Sembramos lo natural. Sí, en Corintios 15. Sí, Corintios 15 dice, va a renacer lo espiritual. Él dice, necio, si vos estás sembrando la semilla, no va a salir la semilla. ¿Qué van a hacer? Una planta. Entonces, ahí está hablando de una transformación y lo dice sobre todo el 15. Y después hay más versículos que la afirman. Y Pablo cuando ve la visión, no sé, dice, fue resucitado hasta el tercer cielo, pero habla de todo. Dice, lo que hemos muerto o lo que hemos resucitado con Cristo también lo toca. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que Pablo es gnóstico? Entonces vemos que muchas veces se hablan y hay otros planteamientos, otras preguntas que se dejan pasar por alto. Entonces otro versículo, entonces ahí promueve a la contienda y cada uno tiene su parte y su parte de interpretación, y cuando vos interpretás muy literalmente la palabra, lo que produce es confusión. Pero eso lo voy a dejar para el próximo mensaje, justamente cuando viene, eso me viene como anillo al dedo, y vamos a tocar muchos versículos para poder entender esto de la resurrección, que es espiritual, aunque lo quiera negar, porque muchos están esperando segunda venida, resurrección corporal, la cual ya en Corintios 15 lo está negando de plano, y después hay muchos versículos que lo afirman, y después también cómo se dio en ese tiempo, y vamos a tocar el por qué está diciendo justamente la resurrección ya se efectuó. Es un pequeño desvío de Mineo y Fileto, pero para adelantar, lo estoy diciendo esto, que está diciendo ya la resurrección de Cristo ya estuvo, ya se efectuó. ¿Va a haber más resurrección, más salvación? Es como diciendo, no tienen esperanza, ustedes ya está, eso ya se efectuó. Y eso, bueno, después con un versículo lo vamos a afirmar para que quede eso sin duda, y bueno, y muchos versículos para que podamos invalidar totalmente esto que jamás se va a dar, porque ahora están defendiendo la postura los que creen en segunda venida. Bueno, un día del Señor es como 1000 años, entonces lo vamos a tirar peloteando para adelante. Entonces, bueno, si no vino ahora, va a venir después. Entonces, ¿para qué te preocupás y para qué vienen tantas profecías de eso? 2023 va a venir, ya se está acercando, Dios me está mostrando que ya se viene la segunda venida, que el Señor va a aparecer. Entonces, ¿para qué promueven eso? Entonces, ahí está lo loco o la locura de ellos. Entonces, tal vez me dirán pretirista, ¿viste? Que pretirista quiere decir los que llevamos siempre toda la cruz o hasta el año 70 después de Cristo, negando la resurrección. La resurrección física no va a pasar nunca. Eso no va a pasar. En Cristo sí, Él fue el primero resucitado, pero muestra una figura ahí para entender nuestro nacimiento espiritual o renacimiento espiritual. Amén. Dice así la palabra. Más evita profana y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Entonces esto me lleva a 1 Timoteo 6:20,
1 Timoteo 6:20 dice así la palabra. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita palabrerías vacías y vanas y las objeciones de la falsamente llamada ciencia. Esto lo hemos tocado tantísimas veces, pero dice, guarda lo que se te ha encomendado. Entonces, lo que se le ha encomendado, ¿cuál es? Es la palabra del misterio oculto, la palabra de Cristo, la palabra de su crucifixión, que ya se efectuó esta crucifixión. Ellos esperaron al Mesías, ya se cumplió su venida, entonces ya hay salvación para todo el que cree, que se arrepiente y que cree que Jesucristo puede ser su Salvador o es su Salvador. Entonces, en ese arrepentimiento recibimos la liberación, pasamos a ser ya, no como había el trato con los judíos, de siervos, servidores simplemente, sino ya al trato de padre a hijo. Nosotros somos sus hijos y tenemos un trato como de padre a hijo. Entonces vemos acá la palabra, y evita palabrerías, dice, vacías y profanas y las objeciones de la falsamente llamada ciencia. ¿Cuál es la falsamente llamada ciencia? Es la ley. Ciencia quiere decir conocimiento, falso conocimiento, porque no es un conocimiento en sí de Dios, o que viene de parte de Dios. Palabrerías solamente vacías, porque no tienen contenido, no tienen poder de Dios, no tienen autoridad de Dios, entonces no puede haber cambio, no puede ser salvación. Por eso es vacía. Profana, porque, a ver, lo profano no sirve para las cosas sagradas. Entonces, ¿sirve esa ley para darte salvación ante Dios? No sirve. Entonces, ahí está mostrando, y dice acá la palabra para terminar, en Tito 3:9. Tito 3:9. Dice así la palabra, pero evita controversias necias. Esto ya lo leí, ¿no? Genealogías interminables. Y le voy a terminar con esto. Contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Vemos la discusión en ese tiempo, pero cómo esto no traía salvación. Son sin provecho. ¿Te pueden salvar? No, no te pueden salvar. Entonces la discusión acerca de la ley, esto sí, esto no, no sirve. No sirve, entonces evita. Entonces nosotros solamente tenemos que tener la palabra o la fe en Jesucristo, y esto es lo que está apuntando Pablo para ver que todo va sobre el hilo de la ley. Y después en el 17, 18 está hablando otra vez de la ley, no tiene por qué salir del tema, porque un tema colgado a veces sale de contexto, y justamente como decía un pastor, ¿no? El pastor peruano, cuando decía esto, salir del contexto siempre o sirve algo para pretexto, algo así, no me acuerdo bien realmente como lo decía, pero no te puedes salir del contexto de la palabra sobre la cual viene hilando, porque parece un tema colgado, entonces eso te lleva a la locura, como decir pavadas, como cuando enseñamos lo de Timoteo, usa un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades. Está hablando todo sobre la ley, y en ese versículo se acordó del, está enfermo, y no le sigue sobre la enfermedad y todo el hilo, sino que después vuelve al tema de la ley. Entonces ese vino claramente era el pacto de Cristo. Está hablando sobre el tema ley versus gracia, y ahí te das cuenta el pacto de Cristo, que de su costado que salió agua y sangre, agua y sangre. Entonces está hablando de su pacto, no solamente agua, sino agua y sangre. Entonces eso se está diciendo, bebé un poco de ese pacto, porque vos sí tenés lectura, pero te está faltando que le aplique la cruz ahí, te está faltando la oración, la humillación, la fe en Jesucristo, y eso es lo que te va a hacer cambiar, porque tenés frecuentes enfermedades porque no estás aplicando el sacrificio en tu vida. Y esto es lo que está enseñando. Tenemos que abrir nuestra mente en el sentido de abrir, a ver, si no te la abre Dios, no te la abre nadie, pero pedir discernimiento, conocimiento. Señor, la verdad que soy un neófito en esto, no conozco, soy un ignorante de la palabra, soy rudo, como decía mi mamá siempre, porque eso es lo que somos. Pero ¿quién nos va a abrir la mente? El Señor solamente nos puede iluminar con un versículo, y esos son los conocimientos que nos quiere dar el Señor, a través de que reconocemos nuestra rudeza, nuestra torpeza, nuestra ignorancia en cuanto a la palabra. Amén. Seguimos la semana que viene.